Bueno, compañeros, ahora vamos a hablar sobre los pasos para la obturación en clasificación 1, clase 3, clase 4 y clase 5. Les voy a decir los pasos básicos y más adelante vamos a ver las diferencias entre cada uno. Lo primero obviamente sería el examen radiológico y el diagnóstico. Ya que tenemos esto, vamos a seleccionar el color adecuado del material que vayamos a necesitar para que se vea lo más estético posible. Vamos a realizar la técnica anestésica correspondiente, el aislamiento que de preferencia sea el absoluto, en su caso pues de no ser posible entonces el relativo. Vamos a comenzar con la apertura coronal, después la conformación de la cavidad, se lava con agua, secamos con aire y de ser necesario aplicamos la protección dentinopulpar con hidróxido de calcio o cemento de ionómero de vidrio o ambos en cavidades muy profundas. Lavamos, secamos y colocamos el ácido grabador, que es ácido fosfórico en una concentración del 30 al 40%. Lo vamos a fotocurar por unos 20-25 segundos. Después aplicamos el adhesivo o bond con un microbrush. Igual vamos a fotocurar durante unos 15 a 20 segundos y vamos a colocar la matriz, que van a ser de acetato, en este caso que trabajamos con composites. Vamos a comenzar a aplicar el material de restauración, que lo podemos encontrar en presentación de jeringas fluidas o puntas recargables que se aplican con una pistola de inyección. Esto pues ya depende de la preferencia del odontólogo y de la ubicación de la lesión. Hay que recordar que se tiene que aplicar en capas, no más de 2 milímetros de grosor, y entre cada capa tenemos que fotocurar. También se trata de que se le vaya dando anatomía poco a poco. Y bueno, ya que terminamos de colocar el composite, vamos a revisar la oclusión con el papel de articular, y en caso de que se tengan que hacer modificaciones, se le da la forma y brillo con las fresas de punto de grano fino o medio o extra fino de ser el caso. Y también pues para darle brillo vamos a utilizar las puntas de goma siliconadas o también pastas abrasivas comerciales. Y ya que realizamos esto, podemos volver a revisar la oclusión, y cuando ya esté lista se recomienda realizar un resellado con el ácido grabador. Lo vamos a colocar, lo vamos a fotocurar igual por 20 segundos, se lava, se enjuaga y aquí pues ya hemos terminado. Las restauraciones estéticas en clase 1 están ubicadas en cara oclusal de premolares, de molares, en la cara media bucal de los molares y también en el cíngulo de los incisivos superiores. Y estas se clasifican en simples o compuestas. Simples si solamente abarcan una cara del diente, compuestas si abarcan 2 o más, y según su extensión en pequeñas, medianas o grandes. Las pequeñas solamente abarcan menos de 1/3 del ancho intercuspidio entre la cúspide lingual y la bucal. Las medianas abarcan un poco más de 1/3 y las grandes abarcan 1/3 o hasta la mitad del ancho intercuspidio. Y el procedimiento es el mismo. La apertura y la conformación de la cavidad se realiza con fresa pola o fresa piriforme de acuerdo al tamaño de la lesión. Esto es algo que pues vamos a observar ahí clínicamente. En caso de que estén muy profundas, se recomienda utilizar el detector de caries para asegurarnos de que ya hayamos eliminado todo el total de la enfermedad. Y también se recomienda en todo caso pues aplicar la protección dentinopulpar, que en estos casos, bueno, si no es tan profunda, pues solamente sería el cemento del ionómero de vidrio, o en caso de que esté más profunda, primero hidróxido de calcio y después el cemento del ionómero de vidrio. Alisar las paredes con la fresa troncocónica a velocidad media, lavar muy bien y seguir con el proceso que ya les mencioné previamente. Las restauraciones estéticas clase 3 son estrictamente proximales. Recordemos que pueden ser lingua proximal, labio proximal o lingua próximo labial, y estas suelen ser caries que, a menos de que estén muy extensas, solamente se suelen diagnosticar con el examen radiográfico. Y bueno, hay que recordar que aunque sea lingua proximal, la apertura siempre tiene que ser por vestibular, y la vamos a realizar la apertura con una fresa bola de carburo pequeña o de tamaño de acuerdo a la lesión. Y después, para la conformidad de la cavidad, vamos a utilizar una fresa de cono invertido tamaño 33,5 o 34. Esto es porque estas cavidades deben de tener una forma triangular. La base de la cavidad debe estar en gingival y las paredes deben de ser la labial,
y la lingual. Para conformar la cavidad vamos a tallar con el costado de la fresa toda la pared labial y con el extremo de la fresa vamos a tallar lo que viene siendo el piso pulpar. Para tallar la pared lingual o palatal en su caso, vamos a utilizar el extremo de la fresa para tallar esta pared y con el costado de la fresa vamos a tallar la pared lingual. Después, para eliminar la caries, vamos a utilizar una fresa bola de carburo, igual de tamaño pues pequeño. Y ya para terminar las paredes y agudizar los ángulos, vamos a utilizar azadones y vamos a realizar un biselado con una fresa troncocónica. El biselado debe de tener un ancho de 1 a 2 milímetros más o menos y debe de estar dirigido hacia el borde incisal, porque generalmente esa margen gengival pues no hay tanto espacio. Y pues bueno, esto vendría siendo básicamente todo por las clases tipo 3. Las restauraciones de clase 4 son lesiones que afectan el ángulo incisal de los dientes anteriores y bueno, para la apertura aquí podemos utilizar un cincel o una fresa troncocónica de número 170 o 171 a velocidad alta. Y para conformar la cavidad lo vamos a dividir como en dos partes, la zona proximal y la zona del ángulo incisal. En la zona proximal lo que vamos a querer es que las paredes tengan una convexidad y que estén divergentes en sentido axioproximal. Para esto vamos a seguir las direcciones de los prismas del esmalte y vamos a utilizar igual fresas troncocónicas 170 o 171 de carburo. Y en la zona del ángulo incisal vamos como a redondear el ángulo con una fresa igual troncocónica, pero y el corte lo podemos hacer de manera vertical o de manera diagonal. Y la retención de estas cavidades va a estar dada por el biselado que se realice. La extirpación del tejido dañado se va a realizar con cucharillas de dentina o igual puede ser con fresa bola de carburo, dependiendo del tamaño de la lesión. Y si es necesario pues aplicamos el detector de caries. Y bueno, pues ya una vez que se retiró la caries y ya se le hizo la retención, pues hay que seguir con los pasos que ya previamente hemos comentado. Las restauraciones de clase 5 son lesiones que afectan el tercio gingival de todos los dientes en cualquiera de sus caras, ya sea labial, lingual, la mesial, la distal. Entonces, por su ubicación suele ser muy difícil aislar estos dientes, entonces se recomienda el aislamiento relativo. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es hacer la apertura con una fresa bola del tamaño más pequeño que se pueda o de acuerdo del tamaño de la lesión y eliminar el resto de la caries con cucharillas de paradentina y también pues de ser necesario se utiliza el detector de caries. Y pues nada más que en este tipo de obturaciones se recomienda el uso de la resina fluida por su fácil manejo y adaptación. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas de estos materiales. Y bueno, entre las ventajas tenemos número 1, que pues obviamente son muy estéticos, que también refuerzan la estructura dentaria, no tenemos que hacer un tanto desgaste, que no existe corrosión ni galvanismo como con las amalgamas, tampoco tienen conductividad térmica, tienen un rápido endurecimiento y una resistencia adecuada y son muy bien toleradas tanto por la pulpa como por la encía y otorgan un cierre hermético en la cavidad. Las desventajas que podemos encontrar es que son difíciles de condensar, nos dan un margen de error mucho menor que con las amalgamas, pueden sufrir una fractura total o parcial, sobre todo si están en dientes que tienen mucha fuerza masticatoria. Se pueden degradar en el medio bucal, también pueden causar sensibilidad postoperatoria, tienen un mayor costo y toman más tiempo en la clínica.